cuánto formaste parte de la iglesia? Bueno, mi nombre es Adrián Vitali y estuve como sacerdote 3 años y 7 años de formación en el seminario. O sea, en la institución estuve 10 años. 10 años en la institución. ¿Y por qué lo dejaste? ¿Por qué dejaste la iglesia? Cuando yo era cura, estaba en una barriada en Córdoba que se llama Villa El Libertador, que es como La Matanza en Buenos Aires, es una barriada muy, muy grande. Y yo ahí trabajaba con las comunidades eclesiales de base y conocí a la que es mi actual esposa, Alejandra, que era catequista en la cárcel, porque también trabajaba en la cárcel de menores. Y bueno, y ahí me enamoré, porque el amor sucede, no depende de méritos ni de virtudes, acontece, y ella queda embarazada en esa relación. Y cuando lo voy a ver a prima testa, él me dice que puedo seguir siendo cura, que eso me sorprendió, porque pensé que me iban a dar el reto de mi vida. Y entonces le pregunté cómo. Entonces me dijo que la iglesia le pagaba la cuota alimentaria al niño con la condición de que yo no los vea más. Y a mí me mandaban fuera del país a otro lugar. Cuando empiezo a investigar el tema de la pederastía y encuentro el documento Crimen Solicitaciones, que es el primer documento sobre la pederastía en la iglesia, que es el protocolo de cómo actuar, ahí encuentro que tanto para un sacerdote que deje embarazada a una mujer como para abusar de un niño o de un animal, que es la zoofilia, la medida es la misma, es trasladarlo al cura a otro lugar e indemnizar, digamos, a la víctima si ha sido abusada y se han enterado los padres, y si ha dejado a una mujer embarazada, pagar la cuota alimentaria. Es el mismo procedimiento, porque para la iglesia lo grave no es el abuso, porque consideran el abuso como un pecado. Uno se confiesa, se arrepiente y lo cambian de lugar y todo continúa como si no hubiese pasado nada. A partir de ese entonces, con ese contacto que a cualquiera deja asombrado, ¿no es que comenzás a trabajar en secreto pontificio? A partir de eso intento como tomar distancia de la iglesia, después hago como un retorno, después recibo la dispensa de Roma, me puedo casar por iglesia. Y en el 2011 sacamos un libro con otros curas más que se llamó Cinco curas, confesiones, silencio, que lo presentamos en Salta. Sí, sí. Y a partir de ahí, al escuchar mucho a la gente, comienzo con la investigación y el ensayo de la pederastía, porque escuché a 7 víctimas, digamos, que son las que están en el libro, que aparecen sus testimonios. De las 7 hay 6 con nombre y apellido, y hay una que es anónima, porque el proceso lo empezó a hacer ahora, recién hace 15 días, 20, le puedo contar a la señora, a los hijos. Es un proceso duro, porque la víctima cuando denuncia tiene que confesarse públicamente, ese es el problema. Por eso el bajo porcentaje de denuncias que hay. Hay una denuncia cada 10 abusos, una cosa así. Es muy bajo el porcentaje. Pero cuando una víctima habla, se produce un movimiento muy fuerte en todas las víctimas que no han podido contar esto durante años, porque hay un montón de casos que hace 50, 60 años que no han hablado jamás y que recién ahora lo están haciendo, quizás porque a través de los medios uno empieza o se empieza a concientizar sobre la problemática y a hablar, cosa que antes no se podía, ¿no? Mm. Aquí en Salta también, como decías hace un rato, vos presentaste un libro, sabés bien de cerca cómo es la reacción de la sociedad y de la iglesia puntualmente ante la presentación del libro de esta naturaleza. En tu libro, en este último que acabas de presentar, ¿desde qué punto de vista abordás los abusos sexuales en la iglesia? Primero, tuve 9 años escribiéndolo, porque no era solo intentar relatar los abusos, sino intentar explicar o hacer un intento, por eso es un ensayo, hacer un intento, ensayar una respuesta a la problemática. Y creo haber llegado o hacer un aporte. El problema que tiene la iglesia lo tiene con el cuerpo, tiene un gran problema antropológico. Y ese problema que tiene con el cuerpo viene desde el siglo IV. Todos tenemos una concepción antropológica, todos. Por ejemplo, Hitler, la concepción antropológica que tenía era que la raza aria era la raza pura. Entonces todas las otras razas no merecían existir al lado de esa raza pura, entonces hay que exterminarla. Esa es una concepción antropológica, nos guste o no nos guste. La iglesia tiene otra concepción antropológica. En el siglo IV, cuando se transforma en religión oficial del Imperio Romano, es decir, empieza a formar parte del partido del poder, y empieza a perseguir a los otros credos que antes las habían perseguido a ella, empieza a hacer lo mismo, cambia la concepción antropológica a través de San Agustín, que incorpora el pensamiento platónico en el siglo IV.
¿cuál es la concepción del mundo que tenía Platón? Era un mundo dual. Estaba el mundo de las ideas, que era el mundo perfecto, y el mundo sensible, que era el mundo imperfecto. San Agustín dijo, entonces, la idea es el alma, el cuerpo es el mundo imperfecto, es lo sensible es lo malo, es lo corruptible, entonces hay que salvar el alma, el cuerpo no importa. Y ahí comienza la teología del dolor y del sacrificio y de la domesticación del cuerpo. El cuerpo hay que tratarlo como un animal porque tiene instinto, porque es salvaje, porque nos puede llevar a que nos condenemos, ¿no? Se puede condenar nuestra alma a culpa del cuerpo. La expresión más profunda de esta concepción se da con la Inquisición en el siglo XII, cuando las primeras víctimas fueron las mujeres, cuando la teología patriarcal de la iglesia, fascista, machista, empieza a juzgarla, y son las brujas, ¿no? Bruja significa mujer de sabiduría. Eran las mujeres que conocían las propiedades de los yuyos, de los té, de las hierbas, para curar a las personas. Entonces los sacerdotes decían, ¿cómo una mujer va a tener conocimiento? Seguro que hizo un pacto con el diablo. Entonces las llevaban al tribunal de la Inquisición, las torturaban, y el torturador siempre terminaba escuchando lo que quería escuchar, por el dolor que le producía a la víctima, y la víctima, ya agotada del sufrimiento, decía, bueno, sí, hice un pacto con el diablo, te digo lo que vos querés escuchar, y después de eso las confesaban, y antes de quemarlas las confesaban, y después las quemaban el cuerpo junto con los pecados, y salvaban el alma. La pastoral era exitosísima, ¿no? Un alma que estaba perdida, que había pactado con el diablo, ahora ya estaba en el reino de los cielos. Después siguen con los judíos, con los moros, con los intelectuales como Galileo Galilei, y después en los conventos con los cuerpos de los consagrados. Es la única institución que para ser parte de ella te piden que renuncies a una parte de tu cuerpo, ¿no? El carnecito es renunciar a tu sexualidad si querés ser parte de la jerarquía institucional. Eso lleva a que la concepción del cuerpo para la iglesia no sea importante. Lo importante es el alma. Y todo lo que pasa en el cuerpo está sujeto al perdón en el confesionario. Por eso para la iglesia, para los jerarcas eclesiásticos, no le entra en la cabeza que un tribunal civil pueda juzgar a un cura, porque es un pecado. Un pecado es una debilidad de la carne, como puede ser enamorarse de una mujer o tener relaciones con un hombre, o enamorarse de un hombre, como sea la homosexualidad, la pedofilia, lo que sea, digamos, sucede en la carne, y si vos estás arrepentido, bueno, te confesamos, te damos la absolución, renovás el voto del celibato y volvés a la pastoral convertido. Por eso en el libro, en el último capítulo, yo planteo las cárceles de la iglesia. ¿Cuáles son las cárceles de la iglesia? Son los monasterios, las casas de retiro espiritual, casas de reclusión, donde iban los curas que habían abusado de niños y habían sido denunciados. Entonces los mandaban ahí a rezar, a hacer penitencia, y a partir, digamos, de esa supuesta conversión, volvían a la comunidad. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con el próbolo? Los curas venían de Italia, los mandaron a La Plata, abusaron en Italia, abusaron en La Plata, terminan en Mendoza, y en Mendoza, bueno, ahí son, al final de la vida de ellos, ya son condenados, ¿no? Claro, es curioso, ¿no? Que hayan pasado tantísimos siglos, decía que te fuiste al siglo IV para averiguar todo esto, indagar sobre todo esto, y sin embargo cuando te pasa tu caso, te sigue en la actualidad. Hoy, por lo que me contabas recién, si ocultás todo esto, no hay problema, no ves más a tu hijo y podés quedarte y nos hacemos cargo. O sea, seguimos con el mismo pensamiento en la iglesia, al menos, que hace miles de siglos, cientos de siglos. La iglesia sigue con un pensamiento medieval. A ver, el poder no cambia hasta que no pierde su posición de poder. Ha pasado con los imperios. Los imperios caen cuando ya no tienen la posibilidad de seguir siendo imperio. Con la iglesia pasa lo mismo. Toma estas posiciones, digamos, ya anacrónicas, hasta que en algún momento se va a caer. Un ejemplo, el obispo alemán, el arzobispo alemán Marx, que estuvo muy cercano a Francisco, ahora se ha distanciado, le presentó la renuncia hace unos días por el mal manejo de la pederastía, y Francisco no se la aceptó por miedo al nuevo cisma, que yo creo que se va a venir, y nuevamente va a ser desde Alemania. En Alemania hay 68 obispos que ya hacen casamientos gay. 68, no uno. 68, y nadie se anima a decir nada ni a sancionarlos ni nada. Imagínate si esto sucedía antes, ¿no? Era un escándalo. Bueno, es como que se va normalizando, y creo que la iglesia, si no acepta estas cosas, bueno, se va a empezar a partir en cismas, ¿no? Los cismas son una porción de la iglesia que se aparte, como pasó con Lutero, como pasó con los anglicanos,
va a suceder esto. Y hay un movimiento y una convulsión muy grande. Una institución que se queda sin gente, la mayoría de la gente que va es gente grande, no tenés renovación, no tenés cura ni seminarista en los seminarios, los curas son grandes, mueren, las parroquias quedan vacías. O sea, hay una situación de complejidad que no la ven, yo creo, porque los que manejan la institución son personas muy grandes que tienen una mirada totalmente anacrónica a la actualidad, ¿no? Y particularmente sobre los abusos, aquí en Salta tuvimos una oleada después de la primera denuncia, surgió la segunda y rápidamente se fueron reproduciendo, tanto así que ya hay sacerdotes que por primera vez en la historia fueron condenados aquí en Salta. ¿La iglesia puede cambiar lo que sucede puertas adentro? La iglesia evidentemente no quiere cambiar. Fíjate, en el capítulo 2 del libro que yo escribí, es el capítulo de los testimonios. Hay un testimonio que es el que explica y te da la respuesta a lo que vos estás preguntando. Es el testimonio de Sergio de Aquiúper. Es un chico de Paraná que está viviendo en el País Vasco. Él en el 2019, a través de la terapia, descubre que había sido violado cuando fue niño por su tío, ¿no? Él tenía un sueño recurrente de que iba entrando al baño y se despertaba. Bueno, con la terapia descubrió que se despertaba porque había sido abusado en el baño por su tío que era cura, ¿no? Entonces le escribió una carta al Papa, el Papa lo llama, el Papa le dice que le cree, que a muchos les ha pasado, porque en la infancia lo que hace el psiquismo infantil es encapsular la tragedia y el drama para poder vivir. Pero después si no lo saca cuando soy grande, te explota por cualquier lado. Sergio vivía enfermo, angustiado, no sabía por qué, ¿no? Entonces él lo va a ver al Papa, el Papa lo invita, están como 2 horas en Santa Marta, el Papa le dice que tiene que perdonar a su tío y le dice que tiene que ser un ejemplo para las víctimas, porque las víctimas de abuso eclesiástico tienen mucho odio y son lo que las víctimas reclaman, las que pueden hablar es justicia, nada más, no reclaman otra cosa. Entonces le dice que lo perdone y Sergio después descubre en terapia que también es homosexual y que estaba en pareja. Se había separado y estaba en pareja. Entonces el Papa le pide que vuelva con su mujer, que restituya el sacramento del matrimonio, ¿no? Una cosa muy, muy, muy perversa. Entonces él viaja a Paraná, lo va a ver al tío, le da un abrazo, le dice que lo perdona, y de ahí salió peor que antes, porque en realidad él estaba buscando justicia, no estaba buscando todavía un perdón, porque el perdón es muy personal y tiene sus procesos. Entonces se vuelve a Roma y le dice al Papa que él necesita denunciar a su tío porque debe haber más gente como él, que están sufriendo y que no saben cómo expresar esto. El Papa le dice que no denuncie porque el tío estaba enfermo, le dice que no le cuente a sus padres, y el capítulo de Sergio de Aquiupre se llama Los consejos del Papa me hicieron mal. Entonces, esto fue en el 2019, no fue en el 70, en el 80, en el medioevo, fue en el 2019, cuando había terminado el simposio de la pederastía en Roma, que el Papa había convocado a todas las autoridades eclesiásticas a nivel mundial. Había terminado y dijeron que iban a apoyar a la justicia civil, que iban a colaborar. El Papa le dice esto a este chico cuando pase la denuncia, ¿no? Por eso digo, creo que la Iglesia tiene un discurso hacia afuera de voluntad de cambio, y hacia adentro se sigue manejando con los mismos cánones o patrones que se venía manejando antes. Bueno, esa parte más o menos la conocemos todo, ¿no? Lo que sucede puertas adentro y lo hemos visto en reiterados casos de abusos y en los que se ha protegido de alguna manera a los curas. Y en tu libro, siendo conscientes también del poder que tiene la iglesia, puertas hacia afuera, ¿no? El poder que tiene la política. ¿Tuviste problemas para la presentación de tu libro? Sabemos que hace 10 años atrás, cuando presentaste el otro aquí en Salta, no encontrabas dónde hacerlo, justamente por Sí. el poder que tenía la iglesia. ¿Sigue pasando eso? Mira, me pasó algo interesante. En Córdoba también se prohibió el libro, vender en las librerías, porque el microcentro de Córdoba es de los curas y de las monjas, y las librerías, los locales, digamos, son de los curas y de las monjas. Y había un ítem en el contrato, el último, que decían que no se puede usar el espacio para el juego, el local, no se puede usar el local, no se puede vender en el local material pornográfico ni material que dañe el decoro de la comunidad. Y nosotros las denunciamos a las monjas en el INADI porque compramos el Kama Sutra y se lo llevamos como prueba de que si nuestro libro dañaba el decoro, que nos explique por qué el Kama Sutra no dañaba el decoro de la comunidad. Bueno, y el INADI las condena. Después de 10 años, yo fui a las librerías a llevar el libro porque es de publicación independiente el libro, no conseguí editorial. Y todavía les quedó el miedo, ¿no? Pero si este es el mismo estilo, ¿no? Este es un acto de justicia, estamos denunciando, y yo no quiero tener problemas
dueño del local, con las monjas. Así que me dijeron que no, se venden en algunos lugares de Córdoba que no son las librerías más grandes, pero bueno, que han tenido la voluntad de poder hacerlo y lo vendemos en Amazon. Y también lo hacemos a través de, bueno, me escriben a mí al correo o a mi Facebook y se lo mandamos por correo, digamos, ¿no? Son los mecanismos que hemos encontrado para poder difundir esto. Y la verdad que, bueno, va caminando despacio a través de ustedes también que nos ayudan en esta difusión, porque creo que es un libro de derechos humanos, ¿no? Que es el derecho de esos niños que no pudieron ser niños y que me parece que hay que restablecerlo y restaurarlo ahora que ya son adultos. Que no hayas conseguido editorial también tiene que ver con ese poder que tiene toda la iglesia. Yo creo que sí. Bueno, el tema era la pandemia, pero bueno, puede ser también. Pero también creo que el tema es el libro, ¿no? Es un tema muy fuerte, muy poco abordado, porque no hay mucha bibliografía sobre la temática, porque es meterse en el corazón del poder. Creo que es el talón de Aquiles de la institución, que no la ve, y que el único camino que tiene, si quiere cambiar de verdad, es expulsarlos porque son perversos. La ciencia no ha podido determinar cuál es la medicina que puede resolver esto, y por lo tanto, un pederasta dentro de la institución eclesiástica es muy peligroso porque tiene el poder de Dios, el poder de la institución y el poder de la comunidad que se lo otorga y se lo da de manera creíble y que jamás va a dudar del cura. Entonces es muy peligroso. Por eso yo planteo en el libro una cuestión muy novedosa, que es que los niños que van a hacer la primera comunión no se confiesen más de manera personal y privada, sino que lo hagan de manera comunitaria, que eso está contemplado en el catecismo, porque el 95% de los curas usó la confesión para abusar de los chicos. Usa la confesión porque ahí está el secreto, el sigilo sacramental. Vos no podés revelar la confesión, sino que es excomulgado. Entonces, a través de la confesión indagaban sobre la sexualidad del niño o de la niña, averiguaban su situación social, si el niño era huérfano, separado, si lo querían en la casa, con quién peleaba. O sea, hacían el espionaje, la inteligencia en el sacramento de la confesión. No estoy contra el sacramento de la confesión, estoy hablando de los curas pederastas. En la iglesia hay aproximadamente cerca de un 10% de curas abusadores. Te doy un ejemplo simple. En Argentina somos 45 millones de habitantes y hay un cura cada 7.000 habitantes. Es decir, tenemos cerca de 6.500 curas en Argentina. Si tenemos un 10% de curas pederastas, tenemos cerca de 650 pederastas. Y solo hay denunciados 63, 65 curas, es decir, el 1%. Es bajísimo el porcentaje. Es decir, esos otros curas están en la comunidad, porque la iglesia no los entrega. Y cualquier niño que hace la primera comunión puede caer en estos lugares tan peligrosos de estos abusadores, porque no sabemos quiénes son, porque no sabemos dónde están, porque nadie los denunció. Solo sabemos los que se han denunciado. Por eso me parece que es importante, como una medida preventiva, que los niños no sean expuestos a ese peligro y que el niño, cuando crezca y sea mayor de edad, si quiere confesar, que se confiese. Ya es un problema del mayor o va a tener más recursos para poder defenderse ante un posible abuso. Por último, para ir cerrando, esta nota seguramente la van a ver muchos y cada vez que se habla de abusos hay siempre el rumor de que hay gente que tiene el temor todavía de presentarse y erradicar la denuncia. ¿Qué mensaje le podrías dar vos como cierre a aquellas personas que experimentaron un trauma de esta naturaleza, que todavía lo padecen y que pese a ello no se animan a denunciar? Bueno, primero hay que hablarlo con alguien, ¿no? Vivir con eso adentro debe ser una angustia tremenda. A mí me ha llamado, después que hacemos estas notas, me llama mucha gente. Y yo siempre le digo, si vos no querés denunciar, bueno, no denuncies, no importa. Pero es importante que vos lo cuentes, que te lo saques y que adviertas también a otros del peligro si esta persona sigue ejerciendo el ministerio en algún lugar pastoral. O sea, sigue siendo un peligro. Por eso nosotros vamos avanzando despacito en algunos casos. Yo le digo, bueno, a ver, díganme el nombre, empecemos a averiguar, dónde está, en qué lugar, si sigue ejerciendo, porque sigue generando un peligro para los niños. Y me parece que hay que tomar medidas que la iglesia no toma, que es la de intentar sacarlos de estos espacios y de poner en riesgo a los chicos. Pero bueno, yo sé que no es fácil poder hablarlo, pero el único camino es, me parece, solo es posible en la palabra dicha, en la palabra hablada, sacarse de adentro eso y volver a recuperar esa libertad que perdieron cuando fueron niños porque se la sacaron, porque se la quitaron, porque los abusaron, ¿no? Me parece que es posible, a cualquier edad y en cualquier momento de la vida, encontrarse con uno mismo y recuperarse. No solamente por uno, sino también por los otros niños
que están en riesgo como lo tuvieron ellos cuando fueron abusados. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, el libro está en Amazon para los que quieran. Por ahí Amazon es más para la gente de afuera porque está en dólares, pero si no, los que lo quieran, me escriben a mí adrianvitali@hotmail.com en el correo o me buscan en el Facebook ahí, o si no, si ustedes quieren pueden darle mi teléfono, se comunican por WhatsApp, que son las vías más rápidas, y le mandamos el libro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gustazo. Hasta luego.